para la doctrina cristiana. Me refiero a la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios es una de las muchas cartas que el apóstol Pablo le envió a esta iglesia. Se supone que hubo una carta antes de esta o muchas otras cartas antes de esta primera carta. Sin embargo, las que Dios permitió preservar e incluir en nuestro canon, pues solamente son dos: la primera y la segunda carta a los Corintios. Leamos por favor capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, todos juntos: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así abre la primera carta a los Corintios. Su nombre, el nombre de la carta, como ya lo mencionábamos hace 8 días, casi todas las cartas llevan por nombre la región en la que estaba la iglesia. Por ejemplo, la carta de hace 8 días, ¿cómo se llamó? Romanos. Porque el apóstol Pablo le escribe a una comunidad de creyentes que está instalada en Roma. En este caso, los Corintios, o Corinto, era una pequeña isla, bueno, no tan pequeña, al sur de Atenas. Realmente Corinto era un puerto, era un lugar fructífero, lleno de comercio, una economía muy fluida, pero también Corinto, al ser un puerto, era un lugar que recibía a marineros de manera constante. Regularmente los marineros anhelaban llegar a Corinto porque había en la cima de la ciudad un templo, no sé si lo comenté, un templo dedicado a una diosa griega que aproximadamente tenía unas 300 sacerdotisas que se caracterizaban por estar rapadas, las cuales bajaban a la ciudad en las noches o en las tardes y ofrecían sus servicios de prostitución a la gente y a los marineros, que sobre todo eran los que más echaban mano de ese servicio. De hecho, la comunidad de los Corintios era una comunidad tan depravada o tan abierta en el ámbito sexual que cuando leemos esta carta vamos a encontrar que el tema de la fornicación es uno de los temas que el apóstol Pablo más ataca. De hecho, incluso hay un tema tan fuerte con uno de los miembros de la iglesia que un solo capítulo se dedica con respecto a esa situación. La comunidad de los Corintios era muy conocida no solo por su comercio, repito, sino también por su depravación sexual, su inmoralidad, tanto que había un término que se usaba para hablar de una persona inmoral. Se hablaba de corintianizar, ¿se entiende? Corintianizar significa vivir mal, vivir en fornicación, vivir en inmoralidad. Y era un término que en la región griega y romana hacía referencia precisamente a los corintios. Bueno, entonces el nombre Corintios es en referencia a la ciudad en la que se encontraba esta iglesia. Ya con esto deberíamos de darnos cuenta que aunque ellos son personas con un contexto difícil y que aún batallan con los deseos pecaminosos del ser humano, y aunque son una iglesia con muchas debilidades en situaciones muy vergonzosas, yo quiero que vean que en la introducción Pablo los reconoce no por eso, sino por lo que Dios ha hecho en ellos. Y fíjense cómo dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo les llama? A los santificados en Cristo Jesús, llamados
a ser santos. Eso debería de ser, digamos, una introducción fuerte para ellos, ¿no? Porque están viviendo en inmoralidad, en desorden, en cuestiones muy fuertes. Pero Pablo reconoce la obra que Dios ha hecho en ellos. Pablo no es nadie para poder juzgar si son salvos o no son salvos. Él respeta su profesión de fe. Claro que en la segunda carta Pablo les dirá que aunque él no puede juzgar eso, les invita a que se examinen en cuanto a la fe, que se prueben. Pero bueno, quería mencionarlo porque muchos hermanos, sobre todo personas inmaduras, dicen, yo no quiero ir a la iglesia, porque ahí vi que el hermano es así y la hermana es así, y me saludaron de esta manera, o tal persona cayó en pecado, o tal familia tiene un estilo de vida incorrecto. Y aunque no queremos justificar, la realidad es que todos nosotros seguimos siendo pecadores, y existen iglesias con una actividad muchas veces más espiritual que otras, y hay iglesias que van a fallar un poco más que otras. En ese sentido, tratemos de ser maduros y más bien vamos a invertir nuestra vida, como lo hace el apóstol Pablo, en aquellas comunidades, personas, hermanos, hermanas, que están batallando con el pecado. ¿Se entiende la idea? O sea, si quisiéramos encontrar en la Biblia una iglesia tal como es en la actualidad, los corintios son el vivo ejemplo. ¿Sale, vale? Bien, el autor sin duda alguna es, ¿quién? El apóstol Pablo. Y decíamos que esto es así porque es casi siempre, o más bien siempre, al inicio de las cartas paulinas, Pablo se presenta como Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, y él mismo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, en la parte final, ¿sí recuerdan? Que su nombre Pablo es la firma de todas sus cartas, porque aparte ya estaba muy de moda que falsos apóstoles falsificaran cartas y circularan estas como si fueran cartas de los apóstoles, ¿se entiende? Y por eso Pablo tiene que colocar su firma. Sin embargo, hemos dicho que en muchas cartas Pablo no escribió, sino dictó. Echó mano de los servicios de un amanuense, que sería básicamente alguien que redacta. Y bueno, entonces el autor es Pablo, aunque con Pablo está presente en el saludo, en el verso 1, si lo notan, un hermano. ¿Se dan cuenta quién es? El hermano Sóstenes. ¿Y quién era Sóstenes? Sóstenes, bueno, primero quiero decirles que la iglesia de los Corintios nace de la predicación de Pablo en una sinagoga. Pablo llega a Corinto y él, de manera muy astuta, como lo hacía, se presenta como judío, porque lo era, ¿no? Que creía en la ley, porque creía en la ley. Pero aprovechaba el Sabbat y con sus credenciales de rabino lo aceptaban, y adivinen qué hacía en el Sabbat. Les predicaba a Cristo. Obviamente, al no fluir la información tan rápido como hoy en día, y al ver que era un rabino versado en las Escrituras, la comunidad de la sinagoga creía. Y entonces la comunidad creyó, unos no, otros sí, pero Sóstenes era uno de los rabinos de la sinagoga, ¿sale? De hecho, en el capítulo 18 de Hechos, se presenta cómo la misma ciudad lo empieza a golpear, los judíos lo empiezan a golpear por haberse convertido al cristianismo. Después se convierte en colaborador del apóstol Pablo, y en este momento los dos están en Asia Menor, probablemente en Éfeso, trabajando para el Señor, y por eso es que Pablo menciona a Sóstenes. No solamente porque es colaborador, sino porque Sóstenes durante muchos años fue la mayor influencia espiritual en la sinagoga, que posteriormente se convirtió en ¿qué? En una iglesia. De hecho, yo le comentaba a mi hermano Axel, y estábamos realizando una experiencia de estudio, que la iglesia o las iglesias del Nuevo Testamento nacen tomando el molde de las sinagogas judías. O sea, lo más cercano que ellos tenían a una congregación cristiana era el modelo de la sinagoga. Y bueno, en ese sentido, el autor sin duda alguna fue Pablo, y Sóstenes acompañándolo en el saludo al menos. La fecha de escritura, como ya lo hemos mencionado varias veces, son meramente aproximaciones, no podemos aseverar o asegurar nada. Las fechas casi todas, no todas, pero casi todas son subjetivas, excepto por fechas que son muy puntuales, ¿no?
Pero bueno, la fecha sugerida es el 57 después de Cristo. Unos opinan que desde el 54 se pudo dar la carta. Es posible, ¿no? Pero vamos a dejar esta fecha como una probabilidad. 57 después de Cristo. ¿Sale? Es, sí, también una de las primeras cartas. Entonces, vale la pena examinarla. Pregunto, y ya es muy fácil la pregunta, ¿cuál es la naturaleza literaria de esta carta? Carta, ¿no? Una epístola, ¿verdad? Es una epístola. Y sí, es una epístola didáctica, pero yo le llamaría, no sé cómo vean, epístola correctiva. Es una carta con la intención de corregir errores en la congregación. No sé si se ha dado cuenta que en nuestra iglesia también hay errores. ¿Los ha notado usted? ¿Sí? A ver, levante la mano, ¿quién ha notado errores? Para ya no hablarle. No es cierto. Todos tenemos errores y como cuerpo también. Los errores son necesarios, pero como dirá alguien, ¿no? Hay de errores, hay errores. Y claro que nosotros también hemos caído tal vez en los peores, ¿no? Todos. Sin embargo, la iglesia de Corinto estaba pasando por situaciones muy complejas, lo cual nos lleva al siguiente punto, el tema central. El tema central es el cuerpo. Suena raro el tema, ¿no? Pero es el cuerpo. Si usted lee la primera carta a los Corintios, se va a hablar del cuerpo muchísimo. No solamente como cuerpo individual, aunque hablando del cuerpo individual, Pablo dirá que el cuerpo no es para la fornicación, que nuestros miembros no deben ser parte de una ramera, por ejemplo, o que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso como cuerpo individual. Que nuestro cuerpo ha de resucitar, ¿verdad que sí? Sin embargo, también Pablo hablará del cuerpo desde una dimensión colectiva. Ejemplo, vosotros sois el cuerpo de Cristo. O en el capítulo 7 habla del cuerpo matrimonial, que el hombre y la mujer, unidos en matrimonio, son un solo cuerpo. Y por eso el lenguaje de Pablo cuando dice, ¿está acaso dividido Cristo? La imagen es esa, ¿no? ¿Que acaso un cuerpo puede estar fragmentado o dividido? Porque el tema central va a ser el cuerpo. Desde el primer capítulo hasta el capítulo 15, donde el cuerpo en la resurrección sigue siendo el tema central de toda la carta. No sé si hasta ahí estemos claros. El cuerpo es el tema que predomina. Repito, el cuerpo en dos dimensiones, cuerpo individual y cuerpo colectivo, como iglesia. ¿Sale, vale? ¿Quieren ver algunos pasajes? Vean conmigo, por favor. Capítulo 3. Versículo 16 y 17. Fíjense. Lo voy leyendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿es el cuerpo individual o colectivo? Fíjense, el cual sois vosotros, aquí habla del templo en referencia a la iglesia, a la agrupación de hermanos que conforman el templo de Dios. Y noten, si alguno destruye el templo, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. Es por eso muy grave cuando atentamos en contra de la integridad del cuerpo de Cristo. También si ven conmigo el capítulo 6, versículo 13, dice, las viandas para el vientre. A ver, hermanos, ¿para qué es la carne? Para enviarla al estómago, ¿no? Y el vientre para la carne, ¿o no? ¿Para qué fue creado el estómago? Para comer. Pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios, todos juntos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y esto debe eliminar la idea absurda del cristiano de pensar que Dios se interesa solo en la realidad espiritual del hombre. A veces cuando alguien dice, vamos a ganar almas, ¿qué piensa la gente? ¿O qué piensan a veces los hermanos?
que vamos a ganar la realidad espiritual, ¿no? No, cuando decimos vamos a ganar almas, ¿estamos incluyendo el cuerpo, sí o no? Definitivamente. Dios no se interesa solamente en nuestra realidad espiritual, sino también en nuestro cuerpo. Pregunto, ¿cómo vamos a resucitar? Con el mismo cuerpo que tenemos ahorita. Vean el capítulo 15. Versículo 35. Todos juntos, dice así: pero dirá alguno, lo tenemos en pantalla, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Se ha puesto usted a pensar que va a resucitar de carne y hueso con el mismo cuerpo que tiene ahorita? ¿O pensaba usted que iba a ser un espectro flotante en las nubes con un arpa, brincando de nube en nube? Definitivamente esa no es la idea. Dios se interesa también en nuestro cuerpo. Y ya de paso diremos que no solamente se destruye con la fornicación, también se destruye con adicciones, con una mala alimentación, por la falta de descanso. Y muchas veces, bueno, tenemos que ponerlo en sacrificio por razones propias del Señor. Pero tratemos de cuidar nuestro cuerpo, tanto el cuerpo colectivo que es la iglesia, como nuestro cuerpo individual. Capítulo 12, versículo 27. Leamos todos en voz alta, dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Aquí habla otra vez del cuerpo, pero en el contexto colectivo, ¿no? Y de hecho de ahí sale el concepto de membresía, por si alguien se lo pregunta, ¿no? La membresía no es la tarjetita, ¿no?, que le damos al entrar a la iglesia, como si fuera la tarjetita de Costco o algo por el estilo. La membresía es un concepto que tiene que ver con el hecho de que al creer en el Señor y ser bautizados, somos agregados a un cuerpo, ¿se entiende? Y tenemos una función como la tiene la mano, la tiene el ojo. Y bueno, así podríamos seguir hablando del tema central de la carta, que es el cuerpo. Pero vamos al propósito. El propósito de la primera carta a los Corintios, como lo tenemos en pantalla, es corregir algunas prácticas equivocadas en la iglesia. ¿Quieren que les enliste las fallas? Fíjense, no lo tenemos en pantalla. ¿Cómo inicia la carta? La primera corrección, el primer reclamo, la división. Hermanos, he sido informado de los de la casa de Cloé, no sabemos quién era esta persona, pero le comentó al apóstol las situaciones de la iglesia, como muchas veces usted tal vez se acerca al pastor, ¿no? O tal vez ya no al pastor, porque el pastor forma parte del problema, pero busca a otro hermano influyente que tenga relación con la congregación y le informa de las situaciones tan aberrantes, tan tristes que se están dando. La primera es la división. Y fíjense que tiene que ver más con el hecho de que el Evangelio ha perdido protagonismo, porque en vez de darle protagonismo al Evangelio, le empiezan a dar protagonismo a los ministros. ¿Qué decían? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, ¿sí lo recuerdan? Y en ese sentido, debemos darnos cuenta que cuando el Evangelio pierde el protagonismo, empezamos a experimentar divisiones. Otra de las cosas que empiezan a darse, aparte de las divisiones, si ven conmigo, el capítulo 3, versículo 1, ¿lo tenemos? 3:1, fíjense cómo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, o sea, no les puedo hablar, no me puedo dirigir a ustedes como personas maduras, dominadas por el Espíritu, eso significa espirituales, sino como a carnales. Carnales no en el sentido de cuate, o de amigo, sino carnales en el sentido de que están dominados por sus propias fuerzas, por su propia potencia, por su propia sabiduría, como a niños en Cristo, personas que no han crecido espiritualmente. Esa es una de las correcciones. Después empieza a hablar de los problemas de no valorar a los ministros, de menospreciarlos, de eso va a hablar Pablo después. Va a hablar también de la fornicación, va a hablar de cómo muchos hermanos llegaban a la cena del Señor simplemente para comer y embriagarse. Va a hablar de cómo en la iglesia había un desorden con los dones y con los ministerios.
Va a hablar de cómo la iglesia está negando la resurrección corporal y se está olvidando de la esperanza de la resurrección. Entonces hay un sinfín de cosas que se corrigen en esta carta y por eso valdría la pena que si en algún momento la iglesia o cualquier iglesia está perdiendo el rumbo, se exponga la primera carta a los Corintios, ¿sale? Bueno, vamos a la estructura. Creo que la estructura nos va a ayudar muchísimo. Con respecto a la estructura, claro está que lo primero que tenemos es una introducción, ¿verdad? La introducción la vamos a considerar en el capítulo 1, del verso 1 al 9. Si usted se quiere copiar, lo puede hacer, y si no, le podemos dar también las diapositivas, ¿eh? Entonces, esa es la introducción, no solamente en el saludo, porque si ve el capítulo 1, verso 4, aquí Pablo da una acción de gracias por la iglesia, y dice así, fíjense: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Hermano, cuando usted piensa en ese hermano fornicario, inmaduro, borracho, enojón, ríspido, grosero, insolente, ¿ya lo tiene en la mente? Quiero que lo lleve a su mente en este momento, ¿no? Híjole, que parece niño chiquito, negligente, falto de amor. ¿Usted se atrevería a enviarle una carta y a decir, con sinceridad, gracias doy a mi Dios siempre por ti? ¿Lo haría? Porque yo quiero que vean la madurez del apóstol, de que a pesar que son personas bien chuecas, ¿no? El apóstol da gracias a Dios por ellos. Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Si algo podemos notar en la introducción es que los corintios son una iglesia bien equipada, ¿sí o no? Pero su inmadurez no los deja avanzar. Y eso nos debe dar una reflexión importante, que a veces usted puede tener muchos dones, capacidades, pero usted no sirve a Dios. Usted no avanza porque no tiene la disposición, no porque Dios no lo haya equipado con dones, con un ministerio. El estancamiento espiritual es una decisión personal, propiamente. Termina diciendo el verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Eso significa que su salvación es segura y que Cristo está trabajando y confirmándola para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, claro está que nosotros no lo somos, menos los corintios, ¿verdad? Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Número 2, en la estructura lo que viene después, es como el protagonismo del Evangelio empieza a perder influencia. Más bien creo que el punto 2 sería la pérdida del protagonismo del Evangelio, ¿no? O cómo el Evangelio pierde protagonismo. Por ejemplo, versículo 12 del capítulo 1. Díganme, ¿quién toma protagonismo en ese versículo? Fíjense cómo dice el texto en su Biblia. Ahí déjalo, Dieguito, para que no te... Bueno, ya lo puse. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El protagonismo del Evangelio se ha perdido, ¿o no? Y se le da un énfasis, un protagonismo a los ministros. Ahora, hay ministros que predican bonito, ¿verdad? Hay otros que predican más bonito. Hay otros que hasta nos hacen chillar, ¿no? Otros nos hacen reír. Otros son más amables, otros son más serios, otros son más alegres. Pero, hermanos, debemos recordar que los ministros somos hombres, somos hermanos iguales a cualquier otro, ¿o no? Y nunca debemos permitir que en nuestra vida o en nuestra iglesia los ministros tomen un lugar que le corresponde al Evangelio de Jesucristo. Porque cuando eso pasa se dan las divisiones. No sé si han escuchado a veces que iglesias se dividen y dicen, un grupo se fue con tal pastor y el otro grupo se fue con el diácono. Parecen golpes de estado, ¿no? Y eso no es correcto, esa es una evidencia de que el Evangelio ha perdido protagonismo. Si los pastores se pelearon, o el diácono y los pastores se pelearon, ¿qué debe hacer la iglesia? Hermanos, pues someterlos a la disciplina del Señor. Y si no pueden ministrar, ¿qué debe hacer la iglesia? Hermanos, seguir adelante,
echar mano de los hermanos que tal vez no están al 100% capacitados, pero que pueden suplir la necesidad poco a poco. Pero la iglesia no tendría por qué experimentar división. Noten en el versículo 14, ¿qué otra cosa toma protagonismo aparte de los ministros? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Se imagina usted a un pastor diciendo eso? Gracias a Dios que no los bauticé. No suena muy lógico, pero lo está diciendo para que ninguno de ellos diga, Pablo es mi Señor, ¿se entiende? Pero lo que toma protagonismo aquí es propiamente el rito, la ceremonia, el aspecto religioso, ¿se entiende? Pregunta, ¿qué tan importante es el bautismo? Es importante, pero no tan importante como el Evangelio de nuestro Señor, ¿se entiende? Y cuando ritos, ceremonias, aspectos externos toman protagonismo, que con respecto a la ropa, que cómo caminas, que qué estás comiendo, que no cumples con los requerimientos del sacramento o de los requisitos de la congregación, le estamos dando un protagonismo a algo que no tiene valor, ¿se entiende? Y noten cómo en el versículo 17 Pablo termina diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar ¿qué? El Evangelio. Y de eso trata esa sección, del 1:10 al 31. De hecho, toda la sección que viene es una explicación del Evangelio, que el Evangelio es poder, que el Evangelio es sabiduría, que el Evangelio es el único medio de salvación, que en él debemos centrar nuestra vida, que somos salvos por obra de Dios por medio del Evangelio. 3. La parte 3 de nuestra estructura. Se habla de la sabiduría del Espíritu Santo. Todo el capítulo 2 habla de eso, de la sabiduría del Espíritu Santo. Dieguito puede dejar ahí como está, ¿sale? Para que en sus Biblias ustedes busquen y vayamos viendo todo a la mano. Fíjense cómo dice el capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo dice? Todos juntos, 2, 4, en sus Biblias. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjense, el predicador podría predicar de tal forma que aplique técnicas psicológicas y así conmover a los oyentes, ¿sí o no? ¿Podríamos bajar las luces a unas más bonitas? No. Pedirle a nuestro hermano que toque una música triste, contarles una historia interesante, subir la voz, bajar la voz a propósito, muy adrede, ¿no? Buscando motivar, emocionar a las personas. Pero eso, hermanos, es persuasión humana. No estoy diciendo que algunos prediquemos emotivamente porque así es nuestra forma de ser, ¿se entiende? Eso puede ser. Pero hay personas, sobre todo los griegos que eran poetas y personas que les gustaba mucho el estar orando en la calle, recitando poemas. Eran personas que tenían ciertas técnicas y Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, todos juntos, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué significa predicar con el Espíritu y con poder? ¿Alguien sabe? El Evangelio. ¿Qué dice el 1:18? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si usted predica la Biblia, como muchos hermanos y hermanas lo hacen, ¿no? Frecuentemente, y quiere predicar con el Espíritu de Dios y con poder, predique lo que está en el Evangelio, predique lo que está escrito. Nunca aluda a las emociones de la gente, aluda a su entendimiento, porque la fe viene por el oír, por entender, por reflexionar. Eso es lo que nos va a edificar. Bueno, de eso trata la sección. De hecho, en esta sección es cuando usa algunos términos famosos, ¿no? Vean el capítulo 2, por favor, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 15. En cambio, el espiritual, hablando de hermanos espirituales, o sea, dominados por el Evangelio, dominados por el Espíritu de Dios, por el amor, es el tema central, ¿no?, en esta sección, el poder y la sabiduría del Espíritu. Punto número 4.
En el punto número 4 de nuestra estructura hablaremos de la naturaleza y valor de los ministros. A ver, pregunto, ¿qué es un ministro? ¿Quién me dice? ¿Qué es un ministro? Hermano Josué, ¿qué es un ministro? Con toda confianza, hermano. ¿Qué es un ministro? ¿Te puedo ayudar? Un representante. Ok, un representante. Bueno, no está mal, hermano. Quien enseña, quien da la enseñanza. Bueno, el ministro puede ser maestro. Miren, un ministro, bueno, el término ministro literalmente significa un servidor, ¿sale? Puede ser un maestro de la palabra, puede ser un diácono, puede ser una diaconisa. Todos tenemos un ministerio. Algunos lo ejercemos, otros no quieren. Pero ¿todos somos ministros o no? ¿O todos deberíamos ser ministros? Bueno, claro que el concepto de ministro en esta sección se refiere más a los ministros de la palabra. ¿Qué es un ministro de la palabra? Alguna ocasión una hermana me decía, no hace años, es que Carlos, tú eres la cabeza de la iglesia. Tienes que entender eso. Porque yo le decía que no, ¿no? Y la hermana pues me decía, es que tú eres la cabeza, Carlos, y no, ¿quién va a ser la cabeza? Yo le decía, hermana, pues es muy fácil, debe recordar que la cabeza es ¿quién? Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué son los ministros? Vean el capítulo 3 tantito, por favor. Capítulo 3, versículo 5. Y vean qué dice Pablo. ¿Qué son los ministros, hermanos? Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Para los hermanos eran, híjole, gente intocable tal vez, con superpoderes, ¿no? Pero Pablo mismo dice, ¿somos qué? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué dice el versículo 6? Yo planté, Apolos la regó, ¿no, verdad? Apolos regó. ¿Qué significa? Que los dos colaboran, ¿no? Que los dos están en la misma siembra. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces eso es muy importante. ¿Qué dice el versículo 7? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces fíjense, son esclavos, ¿no? Siervos. ¿Qué más? Son sembradores, vean las metáforas. Esclavos, sembradores. Vean el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores, número 3, son colaboradores, ¿de quién? De Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces también son constructores, ¿no? Entiéndase entonces que los ministros solamente somos siervos del Señor, somos colaboradores, somos constructores de la congregación, somos sembradores. Y noten, por favor, hermanos, cómo dice el capítulo 4, verso 1, porque Pablo se preocupa mucho por el tema, ¿eh? ¿Y qué dice? Así pues, téngannos los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Por cierto, el término administrador, hermanos, es muy importante. El pastor es un administrador, pero fíjense, no es un administrador de las ofrendas, no es un administrador de las sillas. Hay hermanos que a veces me dicen, ¿me presta unas sillas, hermano? No somos administradores de las sillas, ni de las ofrendas, ni de los instrumentos. Los pastores somos administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Ahí sí, ¿no? Hermano, ¿y qué significa esto? Bueno, a veces podremos decir, no sé, pero te investigo, ¿no? Hermano, ¿y me puede explicar este pasaje? Somos administradores de los misterios de Dios. Hermano, ¿me puede dar un consejo? Esos son los ministros de la palabra, simplemente. Capítulo 4, versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. O sea, esto de que somos labradores, esclavos, sembradores, administradores, lo pongo como ejemplo en mí y en Apolos por amor a ustedes, para que ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno que piensa más de lo que está escrito, se empiecen a envanecer los unos contra los otros. No, pero es que yo leí en un libro de Estados Unidos que los pastores son cabeza. No, pues no es así. No es que yo leí en un libro por ahí que los pastores son supervisores. No es así propiamente. ¿Se entiende la idea? No es que yo leí que los pastores deben gobernar la iglesia. Pues tampoco.
Entonces, hermanos, no pensemos más de lo que está escrito, sobre todo en este tema, porque los pastores somos falibles, ¿entiende? Y muchas veces las iglesias colapsamos porque ponemos la esperanza en el pastor y cuando el pastor falla, ¿qué pasa? La iglesia colapsa. Bueno, vamos a seguir. Punto 5 de nuestra estructura. Ahí propiamente se trata un caso de fornicación. La palabra fornicación es la palabra griega pornos, básicamente. Y fornicación es cualquier desviación de naturaleza sexual. Cualquier tipo de desviación es considerada fornicación. Y entonces en el capítulo 5 lo que tenemos es a un varón que tiene una relación prohibida con su madrastra, con la esposa de su padre. Imagínense que un hermano está en esa situación. Puede pasar, ¿no? Pero la iglesia interviene, lo entregan a la disciplina del Señor. La iglesia tiene que dejar de juntarse con él, de tener comunión con él, porque aunque la iglesia no disciplina, la iglesia sí tiene que cortar todo lazo y dejar que el Señor trate con su vida. Y de eso trata esa sección, ¿no? Que es una sección muy dolorosa y que esperemos nunca lo experimentemos. Bueno, después, la sección 6 trata sobre pleitos legales entre nuestros hermanos de la iglesia de los Corintios. Tal vez alguien le prestó por ahí un dinero a otro hermano y el hermano no le pagó. Y en vez de pedirle consejo a los hermanos más sabios de la iglesia, adivinen qué hicieron. Se demandaron y llegaron a los tribunales, ¿no? Y pues imagínense, pues eso no está bien. ¿No es mejor sufrir el agravio y si no me pagó, pues ya ni modo? Mostrar madurez y pedir que el Señor lo perdone y yo lo perdono como Cristo me perdonó. Y de eso trata el capítulo 6. Dice el versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿a poco ponen para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? No solamente se defraudaban e iban a los tribunales humanos, sino que ya cuando recurrían a la iglesia, adivinen con quién iba. Con los hermanos que no ayudan en nada, con los hermanos que escuchan y dan malos consejos, que se prestan para la murmuración, para el chisme, para la cizaña. Y por eso Pablo dice, ¿a poco se van con los que son de menos estima? Entiéndase menos estima como menos sabios, menos influyentes en el Señor. Y bueno, de eso trata esa sección. Después, la sección 7 habla del valor del cuerpo. ¿Qué tan valioso es el cuerpo, hermanos? ¿Qué tan valioso es el cuerpo? Mucho. Y en esa sección es donde Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación, no lo deberíamos usar con ninguna ramera, debemos consagrar nuestro cuerpo para el Señor. Y hermanos, si alguien está batallando con esa cuestión, tiene que pedirle perdón a Dios. El Señor es misericordioso, pero el cuerpo humano no es para la fornicación. Sobre todo porque circulaban probablemente ideas, ¿no? De que a Dios solamente le interesa lo interior. La materia no. El cuerpo no, pero ese es un error que debemos desarraigar. De eso trata la sección, del valor del cuerpo. Sección 8, habla de mandamientos y consejos ¿para qué? Para el matrimonio. ¿Ha tenido usted problemas en su matrimonio alguna vez? ¿Sí? Bueno, esta sección tiene mandamientos y consejos. ¿Por qué digo mandamientos y consejos? Bueno, porque Pablo dice, esto lo digo en el Señor. ¿Eso qué significa? Dios lo dice y a veces dice, esto no lo digo como mandamiento, sino como un mero consejo, ¿no? Entonces son consejos inspirados del apóstol y al ser inspirados pues ya son una autoridad y también hay mandamientos de por medio. Trata el capítulo 7 sobre todo la cuestión del regalo de Dios. Fíjense, todos aquí tenemos un regalo de Dios en cuanto a ese aspecto. Unos tienen el regalo de la soltería, y otros tienen el regalo ¿de qué? Del matrimonio. Y a eso se refiere Pablo cuando dice en el capítulo 7, vean por favor conmigo, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo, ¿cómo? Solteros, y otro de otro. No presiona a los hermanos que están solteros, por cierto, ¿verdad? Bueno, a veces soy yo el que los presiona. Pero no los presionen, no los presionemos, porque la soltería, ¿qué es? A ver quién tiene ese regalo de Dios todavía. Levanten la mano bien alto. ¿Qué tal si aquí de una vez armamos algo, no? Ah, cierto.
Y bueno, y otros tenemos el regalo del matrimonio. A ver, levante la mano, ¿quién tiene el regalo del matrimonio? Pues muchos, ¿no? Aprovecho para decir que el matrimonio no se constituye por ningún papelito, ninguna ceremonia, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Aquí se trata el asunto del cuerpo matrimonial. Vamos con la parte 9. El manejo de nuestra libertad. ¿Cómo ven? ¿Podemos comer de todo? ¿Podemos escuchar lo que querramos? ¿Todo nos es lícito? Bueno, sí, todo nos es lícito. No todo conviene. Y a veces no comemos algo no porque no lo prohíba el Señor, sino porque es porque no conviene en cuanto al amor. Si a mi hermano le es tropiezo que yo coma sangre coagulada con cebolla y chile para que ya no la coman, ¿qué hacemos? Pues no la comemos. Y si alguien me invita a eso cuando voy a predicar la palabra, ¿qué hago? Pues me la como, ¿no? Porque nuestra libertad, en esta sección del capítulo 8, verso 1 al 13, nuestra libertad está en función de una virtud suprema. ¿Cuál es? El amor. Fíjense, la libertad está por debajo del amor, ¿no? Vamos a poner así como una pirámide, a ver, sería el amor, el conocimiento y la libertad. Pero la preeminencia, sobre todo Pablo en este contexto de Corinto dice es el amor, ¿sale? Bueno, hermanos, de eso trata esta sección, porque ahí en la iglesia de los Corintios, sobre todo en la comunidad, se sacrificaba carne a ciertos ídolos. Y en esas fiestas, vamos a llamarles patronales, ¿no? Como le llaman acá, sobraba carne, y adivinen qué hacían con esa carne. Pues la vendían en las carnicerías. Y muchos hermanos decían, no, yo que voy a comprar esa carne pagana, ¿no? Sucia. Y otros hermanos decían, ese hermano es inmaduro, vamos a comprar. Y entonces empezaban a lastimar los unos a los otros. De eso trata la sección, ¿no? La siguiente sección, el ministerio de la palabra, la sección 10, abarca todo el capítulo 9. Y ahí Pablo habla sobre los derechos de un ministro, ¿no? Derecho a tener comida, derecho a tener una esposa, derecho a descansar, tiene derecho de que la iglesia le sustente, habla de derechos y también de sus responsabilidades, ¿no? Que él tiene que predicar el evangelio gratuitamente, que si la iglesia no apoyara en su defecto, él debería seguir haciéndolo porque Dios lo ha llamado. Y básicamente de eso trata la cuestión del capítulo 9, la cuestión del ministerio de la palabra. La siguiente sección, la sección 11, habla de nuestra respuesta ante la idolatría, sobre todo porque en esa región eran muy idólatras, ¿no? Como en nuestra región también. Toda esa sección sigue reiterando el tema de, primero, recordar lo que le pasó a los israelitas en el desierto por ser idólatras. Y nos dice, aunque la idolatría no parece una tentación fuerte, dice Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y lo dice en ese contexto, en el contexto de la idolatría. Es en esa sección que también dice el apóstol Pablo, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Sigue tratando el asunto de la libertad, pero con respecto a ese tema. Después, en la sección 12 de nuestra estructura, tenemos la cuestión de la autoridad. No sé si han leído en el capítulo 11 que dice, ¿no saben que el hombre es cabeza de la mujer? Y Cristo, ¿cabeza de quién? Del varón. Y Dios, cabeza de Cristo. Se habla de un escalafón de autoridad, ¿no? En ese sentido, no de jerarquía, sino de autoridad. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, hay un reto de interpretación interesante que Pablo le dice a las hermanas, si no usan velo, ¿qué dice? Entonces, rápense. ¿Se acuerdan que dice eso? Entonces, cuando dice esto, quiero recordarles el dato cultural, que en la iglesia muy probablemente había mujeres que habían sido sacerdotisas y se habían convertido al Señor. Pero adivinen, seguían pelonas, ¿se entiende? Seguían sin cabello. Y al andar peloncitas, ¿qué daban a entender aún? Que seguían ejerciendo ese oficio. Y ustedes saben que en la región de aquella época, y a la fecha en Medio Oriente, llevar un velo, que por cierto no es un cachito, ¿no? Como nuestras hermanas pentecostales, con todo respeto, sino que es un velo que muchas veces solamente les permite ver el rostro o los ojos, era un signo de autoridad.
¿Qué representaba el velo? Dos cosas. La primera, que estoy soltera y virgen, pero estoy bajo la autoridad de mi papá. ¿Se entiende? Por eso cuando Rebeca ve a Isaac, inmediatamente se pone el velo, para que Isaac supiese que ella era virgen y bajo la autoridad de su padre, que era una niña de casa. ¿Se entiende? Y la segunda cosa es que una mujer que usaba velo y estaba casada, pues ¿qué representaba? Tengo una autoridad que es mi esposo. Y bueno, las rameras probablemente tenían la justificación. No tengo esposo, no tengo papá, ¿para qué quiere el apóstol que me ponga un velo? Y bueno, y el apóstol les dice, bueno, si no tienen nada de eso, pónganse velo por causa de los ángeles. ¿Qué significa eso? La traducción más correcta es por causa de los mensajeros, de los ministros de la palabra, que son autoridad también para sus vidas. Ese es el asunto, digamos, conflictivo de este capítulo. Pero el asunto es la autoridad, ¿no? Más allá del velo. Por cierto, no deben llevar el velo las hermanas, no es una obligación nada por el estilo, ¿no? Porque, reitero, el asunto es la autoridad. Ustedes llevan un velo invisible, que es su esposo, ¿no? En este caso, o su papá. Vamos a la sección número 13. Ahí se habla de la cena del Señor, cómo algunos hermanitos se emborrachaban, llegaban solamente a comer, y muchos estaban ya enfermos porque no entendían el valor de la conmemoración de la expiación del Señor, ¿no? De eso trata esta sección, de cómo Dios los disciplinaba al punto de que muchos perdían la vida, muchos llegaban a morir, débiles, enfermos, y otros duermen. Es lo que dice Pablo. Después, en la sección 14, viene la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Esta sección es larga, y bueno, yo la quise hacer así, ¿no? Pero abarca del 12 al 14, 3 capítulos de cómo se manifiesta el Espíritu. Primero, me gustaría decir que en el capítulo 12 se dice que el Espíritu Santo se manifiesta, capítulo 12, verso 4, se manifiesta en diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Cómo sabemos que el Espíritu se está manifestando en nuestra iglesia? Si todos tienen una función específica, si todos están sirviendo, si la iglesia se mueve trabajando, ¿se entiende? Cuando hay actividad de casi todos los miembros, podemos decir el Espíritu está manifestándose. Es en esta sección que vamos a ver si de veras el Espíritu se manifiesta tirando gente al suelo, provocando un vómito santo, risa loca y todo eso, ¿no? Porque esas manifestaciones no son del Espíritu. Capítulo 13, el apóstol dice que la mayor manifestación de Dios en el ámbito del Espíritu Santo es el amor. ¿Se entiende? Por encima del trabajo ministerial, la mayor manifestación es el amor. Todo se va a acabar, los dones, la ciencia, el conocimiento, la fe, los milagros, pero el amor nunca deja de ser. ¿Quieres saber quién es el hermano espiritual? No es el que habla en lenguas, no es el que sabe mucho, no es el que predica bonito propiamente, puede ser, pero el hermano espiritual, dominado por el Espíritu por excelencia, ¿quién es? El que ama por sobre todas las cosas. Bueno, y la última manifestación del Espíritu, capítulo 14, tiene que ver con el orden, la decencia, no vivir en confusión, administrar los dones de manera correcta. Versículo 37 dice así: si alguno se cree profeta, 14:37, ¿qué más? O espiritual, o sea, si alguno dice yo estoy dominado por el Espíritu, ¿qué dice Pablo? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Cómo sabemos que el Espíritu se está manifestando en la vida de Axel en este pasaje? Porque a pesar de sus errores, él reconoce que la palabra de Dios es autoridad. ¿Cómo sabemos que un hermano no está dominado por el Espíritu? Porque le citas el texto, no, pero eso yo, y te quiero decir otra cosa, y la palabra no es autoridad. Eso es muy importante. Vamos terminando, capítulo 15, y la sección 15 precisamente. Todo el capítulo trata de la resurrección. Aunque al inicio se habla de la muerte de Cristo, el tema central es la resurrección del cuerpo. Acuérdense de eso. De eso trata, la resurrección del cuerpo. Basta con leer un pasaje por ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. Capítulo 15, versículo 51. ¿Se lo saben? He aquí os digo un misterio. ¿Cómo dice? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, por cierto, no está esperando una trompeta, ¿verdad? Es un término simbólico nada más. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
Imagínense ese hermano que murió enfermo, decrépito, lleno de llagas tal vez, como Lázaro, ¿se acuerdan? Va a resucitar con un cuerpo incorruptible. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y bueno, trata del asunto de la resurrección. 16, parte 16, trata sobre la ofrenda para los santos. Dice Pablo, cada primer día de la semana, capítulo 16, verso 1 y 2, dice, recojan algo según hayan prosperado. Ese es un principio para poder ofrendar para los hermanos más necesitados, ¿no? Y para las necesidades de la iglesia. Que ofrendemos de acuerdo a lo que prosperamos, ¿no? Que ofrendemos de acuerdo a la capacidad que Dios nos da. Esa es una medida, digamos, no exacta, que nos dice son 10, 20 pesos, pero es una medida que nos deja a consideración lo que Dios nos da, no sé, semana con semana, quincena con quincena, y que podemos apartarlo para las necesidades de la iglesia. Y por último, sección 17, habla de instrucciones finales. Las instrucciones finales o saludos finales están interesantes, menciona personajes muy peculiares. Vean el versículo 21, ahí termina. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Está fuerte, ¿no? O sea, que esté consagrado a la destrucción. Sigue diciendo después, el Señor viene, de ahí viene el concepto de Maranata, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Sí, ya después de que los amenazó, ¿verdad? Les dice bien bonito. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Cómo ven la estructura? Está larga, ¿no? Pero está bonita. Temas teológicos, a ver si vamos avanzando. Con respecto a la teología, estuve pensando un poquito en la mañana sobre cuál es el aspecto teológico del ser de Dios que más se enfatiza, y creo que con justa razón es la cuestión de que Dios es un Dios de orden y de paz. ¿En qué sentido? En el sentido de que la iglesia es contrastante con eso, ¿no? La iglesia es una iglesia ¿de qué? De confusión, de desorden, de problemáticas, y por eso se presenta a Dios de esta manera, sobre todo en este versículo, que se lo sabe, ¿no? Hágase todo decentemente y con orden. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto lo dice en todo sentido, en el matrimonio, con nuestro cuerpo, con la doctrina, con la iglesia, con los hermanos. Este es el aspecto teológico que más destaca, el orden de Dios, ¿no? La armonía de Dios. Bueno, es lo que yo considero que destaca más. Cristología. Con respecto a la cristología, se presenta mucho la cuestión del señorío de Cristo. Cristo es Señor en la iglesia, es lo que dice el pasaje, bueno, muchos pasajes. Cristo es el Señor en el matrimonio también, por ejemplo, ¿no? Señor en el matrimonio. Y Cristo es también demostrado el Señor en la resurrección, capítulo 15. Es uno de los aspectos que más predominan con respecto a la cristología. Con respecto a la pneumatología, la obra del Espíritu Santo en la iglesia es lo que más destaca, sobre todo. Por ejemplo, su sabiduría y poder es uno de los aspectos que más destacan. La sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Ya enfatizamos que esto no es algo místico, algo mágico. Una vez terminó de predicar un predicador, valga la redundancia, en unas conferencias muy bonitas hace años, y era un predicador famoso, ¿no? Reconocido de manera mundial. Todavía me acuerdo de él, era un cubano, y predicó muy bonito, pero bueno, tenía sus técnicas, ¿no? También, no era un predicador propiamente de sana doctrina, pero predicaba bonito, eso sí. Todos terminábamos llorando, muy emocionados, y un hermano por ahí que venía de Tijuana, del norte, que era compañero nuestro, dice que lo tocó, lo saludó, ¿no? Y decía, no, hasta sentí una electricidad cuando lo toqué, sentí un calorcito. Yo no sé qué fue eso, pero les puedo decir que, aunque él pensaba que era el poder del Espíritu, yo pienso que por ahí hicieron una interferencia, ¿no? Eléctrica. Pero bueno, hay cosas muy extrañas. Cierta ocasión una persona llegó a la iglesia, me dijo, el Espíritu me está dominando, empezó a brincar con sus piecitos en la silla, aunque estaba lastimada de las rodillas. Y bueno, hay gente que piensa que el Espíritu se manifiesta así.
La primera carta a los Corintios es clave para entender la manifestación del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu se manifiesta cuando el hermano es sabio por la palabra, cuando el hermano predica la palabra, sobre todo en ese contexto. También habla de su permanencia en la iglesia y en el creyente. Acuérdense, somos templo del Espíritu Santo de manera colectiva. Ahorita, ¿esto qué es? Templo de Dios. ¿Y cuando nos vamos? Pues ya, un local, ¿no? Y cuando invocamos a Cristo el domingo, ¿qué es? Templo de Dios. ¿Y cuando nos vamos? Pues ya. Pero nosotros, de manera individual, ¿qué somos? Templo de Dios. Siempre tengan en mente eso. Por eso Pablo dice, tengan temor y temblor. No porque perdamos la salvación, sino porque dimensionen que Dios está en ustedes, en su cuerpo. Por eso tengan temor y temblor, reverencia. Que Dios está trabajando en ustedes, produciendo el querer como el hacer. Ese es el temor, básicamente. Esto lo dice Filipenses, pero la permanencia es un aspecto importante. Y sí, es su, pero lo escribí mal. Su manifestación. Ya lo explicábamos un poquito, ¿no? El amor, la actividad. Sobre bibliología, hermanos, la doctrina de las Sagradas Escrituras, lo que más enfatiza es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Acuérdense del texto que leímos. No piensen más de lo que está escrito. Y esto no se enfatiza solo ahí, sino como el texto que leí hace rato. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que estos son mandamientos del Señor. La autoridad de la palabra, Pablo dice, estuve con ustedes con temor y temblor, pero solo me propuse predicar a Cristo. ¿Es usted un hermano, tal vez que no tiene mucha facilidad de habla? Que cuando quiere evangelizar, tal vez hermana dice, no tengo palabras. Solo lea el pasaje y trate de explicarlo. Eso será poder de Dios si lo hace fielmente. ¿Se entiende la idea? Bueno, con respecto a la bibliología, pues eso. Por ejemplo, si ven el capítulo 15, verso 3, fíjense cómo presenta Pablo el Evangelio, a pesar de que lo hace a partir de un documento escrito, ¿no? A ver, en voz alta, todos juntos leemos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ven eso? O sea, ¿qué necesidad de decir conforme a las Escrituras? Ya lo sabían, o quién sabe, ¿no? Pero siempre es necesario decirlo así o no. Conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo no es la autoridad por sí solo, es la Escritura la que le da la autoridad. Sobre antropología y amartología, o sea, sobre la naturaleza del hombre y el pecado, sin duda alguna lo que más destaca en esta sección es, o en esta carta es, la corrupción del hombre y el juicio de Dios. ¿Seguimos siendo malos, hermanos? A ver, levante la mano, ¿quién es el más malo de aquí? Hermano Aurelio levantó primero la mano. Todos somos malos, ¿no? ¿Todos podríamos caer aquí en fornicación, como el del capítulo 5, hermanos? ¿O quién dice, yo creo que yo no? Yo creo que sí aguanto. ¿Cree usted que sí? ¿Todos podríamos caer aquí en división? ¿Todos podríamos aquí lastimar a un hermano por nuestro conocimiento y libertad exagerada? ¿O no? ¿Todos podríamos aquí actuar como carnales? ¿Sí? Por eso esta carta es clave para entender que el cristiano no está exonerado de fallar. El que crea estar firme, lo dice la carta, mire que no caiga. Entonces, hay excepciones, no podemos dar nada. Por eso hay que examinar
nuestra situación. Pero muchas veces la disciplina puede llegar al punto de la muerte, de que perdamos la vida, de que ya el Señor diga, híjole, yo veo que estás tan obstinado a vivir mal, que mejor te adelantes de una vez, para que no seamos condenados. ¿Cómo dice? ¿Se lo saben? Fíjense, dice así. Vamos a verlo. Ven el capítulo 11. 31. A ver, que lo lea un varón, con voz de mando, con voz de arcángel. Adelante, quien guste. O una hermana. Adelante, hermano. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Fíjense, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? Pues no seríamos juzgados. O sea, evalúate, hermano. ¿Por qué sufres tanto? ¿Por qué te enfermas tanto? ¿Por qué tantas complicaciones? Dice Pablo, pues examínate. No es normal. Mas siendo juzgados, dice el verso 32, somos disciplinados, es la traducción correcta. Usa la palabra pedagogía ahí. Somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. A ver, ¿vamos a ser condenados? No. Pero si no nos portamos muy bien y cansamos al Señor, sí podemos ser disciplinados al punto de perder la vida. Hay cristianos que mueren jóvenes y no debieron morir a su edad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ejemplo, Ananías y Zafira, ¿por qué murieron? ¿Por la diabetes? Pues no. ¿Por qué murieron, hermanos? Disciplina del Señor. Sansón, ¿por qué murió? Es que tiró los pilares bien grandes. Yo vi la película. Pues no fueron los pilares. ¿Qué fue? La disciplina del Señor. Saúl, ¿por qué murió? Se enterró la espada, pero ¿por qué murió? Fue disciplina del Señor. ¿Por qué iba a morir el rey Ezequías? ¿Se acuerdan? Y así tenemos muchos ejemplos, hermanos. La enfermedad no es voluntad de Dios en nuestras vidas en ese sentido. Aunque a veces diremos, no es que pecó ni sus padres. A veces puede ser. Está enfermo para la gloria de Dios. ¿Por qué murió Esteban? Para la gloria de Dios, ¿se entiende? Porque si padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados. Ya si nos bofetean por andar chuecos, ya es disciplina del Señor, ¿no? Es lo que dice Pedro, pero ya llegaremos a esa carta. ¿A quién le tocó Pedro? Primera de Pedro, ¿no? José, muy bien, hermano. Ahí te acuerdas del tema. Después, soteriología, ya vamos terminando. La doctrina de salvación, bueno, lo que se presenta en la carta es que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que la salvación es obra total de Dios. Vean, por favor, capítulo 2, verso 30. Mas por Él, o sea, por Dios, la Biblia de las Américas dice, mas por obra de Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué usted es cristiano? ¿Cuál es la respuesta? Así sencilla, cortita. Por Dios, ¿no? Por Dios el Padre. ¿Por qué usted es salvo? Por Dios. ¿Por qué creyó? Por Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y fíjense, retomando lo de Romanos, ¿no? El cual ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. Y lo último, glorificación o redención, que es lo mismo. Para que, como está escrito, otra vez la autoridad de la Biblia, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es que yo tomé mi decisión, pues sí, pero fue por obra de Dios. Es que yo nací en cuna cristiana, eso es gloriarse y malentender el Evangelio. Para empezar, las cunas cristianas, ya hemos dicho muchas veces, ya se dejaron de fabricar, o más bien nunca se fabricaron. No existen las cunas cristianas. Entonces, somos salvos por obra de Dios. Ese es el punto que destaca sobre soteriología. Y por último, hermanos, terminamos con escatología. El orden de los acontecimientos finales es lo que más, o a lo mucho, se menciona en capítulo 15. ¿Quieren verlo? Capítulo 15. Si alguien se ha preguntado, ¿y cuál es el orden de los acontecimientos finales? Pues el pasaje que vamos a leer es muy claro. Ahí vamos a darnos cuenta si dice la aparición de un anticristo, un rapto secreto, bodas del Cordero, descender del cielo, un milenio. Ahí vamos a ver si así es el orden, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es el orden que presenta Pablo.
capítulo 15, versículo 22. ¿Lo tenemos? Porque así como en Adán todos mueren, todos estamos muertos en Adán, ¿no? En Cristo, dice también en Cristo, todos serán vivificados. A ver, ¿todos los seres humanos serán vivificados en Cristo, hermanos? No, ¿verdad? Por eso dice todos los que estén en ¿quién? En Cristo. Solo ellos serán vivificados. Digo, porque este pasaje a veces lo usan los universalistas para decir, es que todos al final de cuentas nos vamos a salvar porque Dios es amor. No, el texto dice todos, pero todos en Cristo. ¿Sí queda claro? Todos en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Aquí viene el orden de los acontecimientos finales. ¿Cuál es el primer evento de la escatología? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el primer evento de la escatología? El que da inicio a los últimos tiempos. La resurrección de Cristo. ¿Ya pasó? Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Y ahí lo dice, hermanos? Sí. Cristo que resucitó es las primicias, el primer fruto. Después, ¿cuál es el siguiente evento importante? ¿La gran tribulación? ¿La aparición del anticristo? ¿Un rapto secreto? ¿Qué sigue? La resurrección, dice ahí, ¿no? Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? ¿Qué esperamos? Que Cristo venga, nada más. ¿Qué más? Luego, el fin, y ya. Pues sí, está bien sencillo, ¿no? No está tan interesante tal vez como las películas que hemos visto, pero aquí está el orden de los acontecimientos finales. Cristo ya resucitó, Cristo vendrá y resucitaremos y llegará el fin. Después, el reino pasará en plenitud a Dios en sus tres personas. Dice el versículo 24 al final. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él esté reinando, que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando Él venga y resucitemos, la muerte se acabó. Y bueno, hermanos, esta es una breve embarrada de la primera carta a los Corintios. ¿Qué vamos a hacer llegando a casa? Por ejemplo, en el texto que estoy citando, entonces, está retomando un asunto que Cristo ya había hablado, el levantamiento de los santos. No es algo nuevo, dice Pablo, esto lo digo en palabra del Señor. Cuando Pablo dice, esto lo digo yo, pero no el Señor, en primer lugar quiere decir, Cristo no lo dijo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea útil para nosotros o no sea inspirado por Dios. Porque el contexto del Nuevo Testamento nos dice, por ejemplo, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, como Pablo, ¿qué dice? Hablaron siendo ¿qué? Influenciados por el Espíritu Santo. Y en este pasaje podríamos decir, aunque Cristo no lo dijo, sí lo dijo un hombre que fue influenciado por el Espíritu Santo. No significa que Pablo esté diciendo, no lo hagan si quieren, ¿eh? No, Pablo está diciendo, no lo dijo Cristo, pero yo se los digo, ¿no? Y recordemos que ellos
recibieron revelación, y el texto que cité, segunda de Pedro 1:21, dice que los hombres de Dios, santos hombres de Dios, fueron inspirados. Y bueno, no es la primera vez, está plagada la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de palabras de hombres, donde muchas veces, aunque no era directamente un texto o palabras de Dios, sí era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Aunque tal vez también hay que mencionar que en la Biblia quedaron registradas, por ejemplo, palabras de demonios, palabras de Satanás, de hombres paganos, pero no significa que no formen parte del canon inspirado, ¿no? Simplemente Dios quiso plasmarlas para contextualizar más a los oyentes. Es lo que yo diría, hermano. Y también en Corintios 13, donde dice, pero cuando venga lo perfecto, el momento se acabará. ¿A qué se referirá eso? Bueno, cuando Pablo habla de lo perfecto, en el contexto dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso significa que los dones que tenemos actualmente como cristianos tienen un límite. Por ejemplo, si tú me haces otra pregunta, hermano, ¿y qué vamos a hacer en el cielo, no? O sea, yo te diría, pues en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, sí hace referencia a esa plenitud que tanto esperamos, ¿no? En el contexto de la carta, pues tiene que ver con la resurrección, con la venida de Cristo, con el estado eterno, cosa que aún no ha llegado. Algunos apelan a que se refiere al canon. En el contexto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces lo perfecto tiene que ver con la experiencia plena del amor, la experiencia plena del conocimiento, en ese estado que aún no hemos llegado, ¿no? Que cuando Cristo venga, pues se va a dar. El mismo apóstol dice, ¿no? Ahorita estamos en esa condición. Y el hecho de que diga que se va a acabar la fe, se va a acabar la esperanza, indica pues que incluso esos elementos, como los conocemos hoy, dejarán de ser factibles cuando Cristo nos lleva a la eternidad. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario? ¿Alguien quiere abonar? ¿No? Bueno, pues estamos despedidos, ¿verdad? No hay anuncios, nos vemos primeramente Dios el domingo, ¿sale? El sábado les recuerdo los varones, y si alguna hermana quiere venir, no tenga esposo o papá, tenemos una junta. ¿A qué horas? 6:30, ¿no? 6:30. Y si alguien quiere venir de las hermanas, puede venir, pero si tiene a su cabeza, pues que venga, ¿no? Ya nos hacemos bolas con él. Es para tomar algunas cuestiones a consideración. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.